Hay obras que no se apagan, hay obras que no mueren, hay obras que siguen dejando huellas, las huellas de su autor. Y hoy vamos a hacer el análisis astrológico del Eternauta. Por eso invité a Diana para que nos ayude a entender esas huellas que fue dejando el autor y que siguen vigentes hoy en su obra. Acá está. Está bien. Y vamos a estar hablando del Eternauta, que ahora está esta serie. Hola Diana, ¿cómo Hola estás? Adri, Qué buenas, ¿me escuchás? felicidad. Sí, Qué lindo, ¿cómo introducís? Muy bien. sí, me encanta. Te Es sale, te sale. mi raíz de ciencias de la comunicación, de Se comunicadora. nota, se nota, se renota. Te tengo que pasar la Gracias. ascendente todavía. Ay, cierto. ¿Cómo andas? Bien, ¿Bien? todo bien. Bueno, ¿Me escucho? me Sí, se alegro. escucha bien, ¿no? Se Sí, sí, se ve escucha y se ve bien, bastante bien. perfecto. Bien, Sí, todo perfecto. genial. Justo estaba diciendo que el Eternauta ahora reflota porque, bueno, está la serie en Netflix que todos ya hemos estado absorbiendo, devorándonos. Yo Y bueno, sí, me la vi en 2 días, ¿no? Igual soy de maratón, de la chica maratón. sí, igual te tiene que enganchar para hacer maratón, porque si son, como decían las abuelas, bodrios, no te enganchas. No, obvio. No. La verdad que es una producción de Hollywood. Está muy bien. Total, no, Sí, sí. como dicen, ¿no? No parece Argentina. No, y es impresionante que hayan hecho esto acá. Me parece que es como ponemos Wow. nuestro cine en un nivel muy alto. Sí, Sí, muy sí. bueno, muy bueno. Bueno, entonces estamos viendo, con Diana estábamos hablando cómo dejan huellas, ¿no? Y ella se puso a full a analizar la carta del autor, que esto no fue pensado para, obviamente, una serie, porque en su época no existía, ¿no? Fue en el 50 y pico, esto, 1950 y Sí, algo, 56 creo, 1956. 56, ¿no? 1956. Sí, Exacto. Entonces, esto digamos que era en un formato de historieta, ¿no? Que eran unos libritos donde la gente los consumía y era algo, digamos, habitual en esa época. Ahora se adaptó al formato serie. sí, o sea, el formato que tenemos ahora pasa que no sé cuántos saben del Eternauta, pero así como el pantallazo que está dando Adriana, es que en realidad era una historieta que se publica de 1957, acá lo tengo escrito, a 1959 en hora cero semanal, donde él también tiene otras historietas, porque estuve viendo que en realidad es interesante porque todas, o sea, tiene muchas obras que hablan de su carta, ahora ya vamos a abrir. Sí, Eh, pero pasa a formato Netflix, o sea, y es impresionante también como que se ve en la carta de él, cómo se activa. Y a mí me pasa que el Eternauta yo lo tenía como muy de oído, o sea, como de haberlo escuchado, porque bueno, es como una referencia política también, sí. de resistencia. Y, la verdad me sorprendió para bien cómo está bajada, porque después cuando uno ve la historieta, si bien por supuesto hay adaptaciones, porque lo que cuenta Darín, que Darín es un súper, o sea, él fue a Malvinas, o sea, como que lo trajeron todo para acá, Mm. igual guarda mucho de la esencia original de la obra. Todo Claro, no deja de ser sucede en una Buenos Aires. adaptación, Sí, perdón. sí, no, que todo sucede en Buenos Sí, Aires, exacto. donde él Eh, nace, donde nace Oesterheld. Tal cual. Y lo interesante que contabas vos, que lo fuiste diciendo en historias y que lo charlamos cuando surgió la idea del vivo, es cómo, a pesar de no estar físicamente, ¿no? Fue dejando su huella y eso sigue vivo aún hoy, ¿no? Y se reflota con toda su obra, que uno podría haber dicho, bueno, escribió algo hace no sé cuántos años, ¿no? Sí, Podría ser. sí, Sin embargo, no pasó eso. Reflotó. reflotó. eh, Se ve cuando estrenan Netflix, en la carta
de Germán, Héctor Germán Oesterheld, no sé cómo se pronuncia igual el apellido. Mm. Cuando se estrena la obra, Urano estaba en aspecto a toda su carta. Él nace, quiero hacer como una pequeña intro. Él es cangrejo de último grado. Hoy subí un pequeño post de que él nace con un grado 29, que se considera grado anarético o grado kármico en la astrología. La carta natal, el zodíaco tiene 360 grados, que se divide en 30 grados por signo. Él nace en el último grado y de alguna forma en todas sus obras siempre está en un lugar familiar o hay algo que tiene que ver con la amenaza de lo íntimo. Mm. Él habla mucho como si estuviera en primera persona, él se pone en los personajes. Y, y él nace con un Mercurio-Saturno. Saturno rige el trabajo, entonces él trabaja de guionista, Mercurio es el escritor, o sea que se ve también en la carta. Y en el momento en que Netflix, ahí ya entro, con el estreno, sucede que Urano está haciendo aspecto a ese Mercurio-Saturno, hablando de que su obra pasa a otro formato. Por eso me parecía re interesante pensar a la carta como el alma. La carta no muere, el alma no muere. Qué Y creo que no lindo sé si verlo así. encarnamos, volvemos a caer en otro punto, en otro momento de la carta natal, que para mí es el alma. Mm. Es un Es montón. hermoso pensarlo así y lo relaciono, bueno, con mi rol como coach en bio, con el transgeneracional, ¿no? Porque nada de lo que hacemos muere porque siempre va como heredándose en nuestros descendientes, aún en la cultura, porque esto podríamos hablar también del inconsciente colectivo, ¿no? Porque no es solamente de su familia, de su historia, que seguramente si nos ponemos a buscar encontramos, porque nos vas a decir también un montón de cosas de su carta, pero digo, esto ya es algo que tiene que ver con algo más macro. Sí, sí. Sí, y yo había puesto el ejemplo, había subido una historia ayer de Van Gogh, pero había dicho, en realidad en las cartas de nuestros seres queridos, o sea, esto es más grande. Uno analiza una carta natal aquí y ahora con los tránsitos y demás, pero el cielo es una huella energética que después sigue teniendo repercusión a medida que transcurre el tiempo. Y en esto del inconsciente colectivo yo agregaría que Oestergel es cangrejo y la carta natal de Argentina también, nosotros nacemos un Sí. 9 de julio. Entonces hay una resonancia de la resistencia, del héroe colectivo, de la historia de nuestro país, del que él fue secuestrado en los tiempos de la dictadura, o sea, y también, bueno, mataron a sus hijas. Es muy trágica la historia de su vida personal. Igual él no se entera que matan a las hijas. Yo estuve investigando y digo, bueno, por lo menos no No se sabe. enteró. Eh, Me pero gusta también que relacionemos esto, a ver si estoy en lo cierto, porque yo toco lo astrológico de oído, por eso vos sos la especialista. Eh, Esto del héroe colectivo, ¿no? De salvarse, nadie se salva solo, ¿no? De que vamos todos juntos a salvarnos, ¿no? Que tiene que ver con esta era de Acuario, sí, ¿no? ¿No se relaciona también con ese aspecto? sí, y de hecho sí, una de las seguidoras mías escribió justamente sobre eso, de cómo justo coincide el tiempo en donde se estrena el Eternauta también con un estreno que tenemos en el cielo de Plutón en Acuario. Nadie se salva solo. Wow. Eh, y acá también un inciso para ponerlos en idea. Plutón es el que rige los ciclos más grandes de la historia de la humanidad, es el planeta que está más lejos del Sol. Habla de un proceso de 250 años, porque la última vez que estuvo en Acuario fue cerca de la Revolución Francesa. Oh. Y bueno, y ahí fue la lucha contra la monarquía, fue la lucha contra la concentración, que sigue estando, ¿no? Pero que impacta a nivel mundial y que empieza con el sistema de partidismos, de izquierda y de derecha. Pero lo que es interesante es que ahora Plutón volvió a entrar en Acuario, ya se queda hasta el 2044 y el proceso que vamos a tener es cómo el colectivo empieza a tener más fuerza o empieza a pasar al frente. No salimos solos. Por eso también hoy estaba leyendo de un astrólogo que a mí me gusta mucho y que comentaba sobre que él ya está cansado de la forma de hacer astrología y pensaba, tenemos que juntarnos.
hay alguna forma de, o sea, hay una invitación a juntarse. Mm. Em, Sí, yo creo lo mismo. Por eso abrí este espacio de estas charlas en vivo para poder justamente ampliar la conciencia, ¿no? Unirnos, tener diferentes miradas sobre un mismo tema. A veces ver ese mismo tema desde diferentes puntos de vista. Y eso te amplía, te saca de mirar siempre las cosas de la misma manera. Total, ¿sí? Y te quiero hacer una pregunta. A ver, vamos a meternos de lleno. ¿Por qué pensás que el alma, en este caso de Osterhel, Me perdió la le diste como una entrada así con música, deja huellas? Yo creo que hay varios motivos. Uno es que me parece, como citaba, que hay una resonancia en lo cangrejo nosotros. Hay países que son más patrióticos que otros. Nosotros tenemos como, estamos muy, o sea, celebramos el mundial, es nuestro, todo es nuestro, nuestra gente que se va afuera, todo lo propio, lo íntimo. Argentina tiene mucho de, para mí, bueno, nada, igual soy muy, me considero muy argentina, muy argenta. Me siento muy orgullosa de ser argentina, de irme de viaje y decir soy argentina. Y creo que hay eso. Entonces, Oestergel al tomar, para mí, de hecho, había subido yo en las stories, cómo él toma los paisajes de Buenos Aires, toma Plaza Italia, toma Congreso, toma el Monumental, que era de River, Sí, toma el lugares Obelisco, icónicos. toma lugares icónicos de la Argentina. Eso, por un lado, conecta, después también el tema de la dictadura militar, o sea, como una de las manchas de la historia de nuestro país, pero también como un reservorio de memoria, ¿no? Y Oestergel, al ser cangrejo, trae la memoria, trae su luz o su virtud o sí, su capacidad, tiene que ver con plasmar algo de esa memoria y que quede in eternum, de hecho que quede él como inspiración de la resistencia y de eso de que nadie se salva solo. Y por otro lado, también para mí, a mí me gusta mucho porque de todas formas, aunque él lo secuestra la dictadura militar, él termina trabajando de lo que ama. Mm, Él termina escribiendo eh, historietas, lo ilustra Solano López y de alguna forma le puede dar cauce a toda su creatividad y termina, o sea, él nace con un Mercurio-Saturno en Leo también. Entonces, él vive de su creatividad. Es muy inspirador él. mm. Yo lo descubro hace poco, ¿eh? Sí, sí, sí. Me motivó la serie. Y no sé si Y, te contesté la pregunta igual. no, yo iba en el sentido este, porque en realidad carta natal tenemos todos, y iba esto, ¿no? ¿Todos iremos dejando No. huellas en nuestras cartas natales? ¿Qué viste de distintivo en la de él? A mí me parece que Oster, pasa que acá también una aclaración que me han preguntado, no tenemos la hora de nacimiento, entonces Mm, no sabemos si es el sol brilla en qué áreas, o sea, como que nos falta un pedazo de información importante. mm, Eh, lo que creo que hay algo distintivo es cuando uno, yo hoy subía esto del Sol en grado 29, cuando uno tiene como un karma importante. Y aparte, él en su carta natal tiene una combinación de Marte-Plutón. Él es un luchador. Pasa que la lucha, bueno, después no sé qué habrá pasado con él, ¿no? Pero en sus historias siempre hay un combate, siempre estamos luchando contra algo, siempre tenemos que ponerle fuerza a la vida. mm, Hay una energía muy dinámica, de mucha potencia y de mucha fuerza con una combinación de Marte-Plutón exactos prácticamente juntos, que habla de que el héroe, el protagonista, tiene que afrontar mucha adversidad mm. y de cómo la supera, de cómo Sí. la enfrenta. Sí. Es, ¿Y es, cómo? Sí, sí, dale, no, perdón. dale, dale, dale. No, eso resumiendo quería decir. No, digo, pensar en el legado, ¿no? Porque siempre cuando vivimos, en general, en algún punto de Ah, nuestra no tenía vida, esto compartido. Ahora entiendo, porque dice comparte, tenía que apretar compartir. Así que parece que suban más tarde. bien, no,
que después queda grabado, no te Sí, preocupes. sí, ya sé, pero decía, comparte este video en vivo con otras personas para que también puedan verlo y ahí puse compartir video. Ah, perfecto. Listo. No, esto de pensar en el legado, ¿no? En lo que pasa después, qué vamos dejando, qué dejó Osterheld, qué nos dejó como mensaje, y que es como un viaje en el tiempo también, ¿no? Porque esto que hacen de la adaptación, de trasladarlo a Malvinas, ¿no? De la época en la que fue escrita, y cómo llega en esta época también, después de haber vivido 2020, por ejemplo, para sacarlo, ¿no? A relucir. ¿Cómo relacionas esos temas? No te entiendo la pregunta, Lore. Lore, no. Adri. Adri. Acabo de Eh, tener una sesión con nuestro abogado. claro, ¿cómo es como un viaje en el tiempo? Él escribió una obra en determinada época, como dijimos antes, 1956. En la adaptación la relacionan con Malvinas, que es otra época, nada que ver a cuando él escribió. Y sin embargo también lo podemos trasladar, por ejemplo, a 2020, cuando ocurrió todo el encierro y demás, ¿no? Que había Sí, como una época en la cual sucedían cosas por debajo de todo lo que se mostraba. Entonces, es como que se pueden hacer como viajes en el tiempo con esa misma obra. sí, y ahí es donde vuelvo a esto de la lucha, porque él nace con una energía, o sea, pasa que me queda chico por ahí explicar un simbolismo tan grande como la conjunción de Marte-Plutón, pero lo voy a intentar explicar. Mm, Marte es ah, acción y Plutón es la octava superior de Marte, es como que lo lleva muchísimo más alto. Entonces habla de una persona que es de alta performance o de alta energía. Es como si uno dijera acá un atleta o un deportista de triatlón o alguien que sea muy emprendedor y que tiene una gran empresa, alguien que tenga que afrontar o tener mucha gente a cargo o tiene que afrontar mucha responsabilidad, tiene que ponerle mucha fuerza a la vida. Entonces, me parece que la obra de Oster se puede catapultar, se puede llevar a distintos tiempos de la historia porque habla de esa lucha que es inherente a los que quieren más, a los que quieren darle más a la vida o que quieren vivir la vida intensamente, ¿no? También, esta es otra expresión. sí, Porque de hecho, o sea, la carta es muy intensa, la carta de Oster. Eh, un contacto Marte-Plutón, porque no es un contacto de cuadratura, un contacto de oposición, no es un aspecto, están juntos. Entonces habla de un boxeador, de un luchador. Él lo traduce en sus obras como, después en otras obras como, bueno, Ernie Pike, Sargento Kirk. Yo estuve buscando y en todas hay una batalla muy fuerte, hay que enfrentarse a un enemigo, el mm, enemigo cual sea, ¿no? Y entonces me parece que eso es común a todos. Nos tenemos que enfrentar a algún enemigo en algún momento de nuestra vida, tenemos que sacar una energía extra. Entonces, su historia se puede llevar a distintos tiempos. Se podría llevar al COVID también, si quisiera. claro, en ese sentido, te lo decía, como que se podía trasladar en el tiempo, es algo que, digamos, no quedó en esa época y ya. Si lo vemos hoy, le podemos dar como otra interpretación también. Ah, ahí está Yami. Hola, Yami. La serie me hace Hola. pensar mucho en la energía acuariana. El mundo se divide en dos tipos de seres humanos. Los colaboracionistas de los oscuros que piensan colectivamente y por otro la resistencia. Total. Sí, por eso hay un enemigo afuera, hay un enemigo o hay una adversidad o hay una amenaza. Eso igual es como siempre atractivo, Sí. ¿no? O sea, uno ve una historieta, yo antes era más de las historietas, tuve varios momentos de mi vida, pero pienso que lo interesante de la historieta es que hay algo, hay algo contra lo que luchar. Hay que poner energía en algo para superar algo, hay que poner una fuerza, hay que activar la potencia, el poder personal. La resistencia son hombres libres que se hacen grupos sanos. Son la energía alta de Acuario contra la energía baja de Acuario. Hola chicas, hola Yami. Por eso, para mí, recontra resuena en este tiempo de Plutón en Acuario, donde se va a ver mucho cómo el pueblo es protagonista. Porque en realidad, si bien el personaje de Darín tiene es como especial, porque él estuvo en la guerra de Malvinas, o sea, y te tira y te puede matar, es impresionante, o sea, tiene un montón de poderes igual, ¿eh? Pero sigue siendo una persona común. Mm, Entonces el héroe puede ser una persona común, que frente a la adversidad no le queda otra que sacar sus superpoderes o sus capacidades. Así que me totalmente. parece que
que va por ahí. Yo igual, esto de que nadie se salva solo también me lo pregunto en cuanto a que los personajes que relucen, si bien se ayudan, es un grupo muy reducido el que saca Mm. adelante. Y eso me parece interesante también, porque a veces uno Acuario, y esto lo dejo medio como para pensar, Acuario uno piensa en el gran colectivo, pero Acuario no es la masa, Acuario es medio elite. Acuario sí habla de grupo, pero no habla del pueblo todo, habla del pueblo que está preparado, que tiene ganas, que está instruido, que tiene capacidades, que esas capacidades las quiere poner al servicio. Habla de un cuerpo organizado. Sí, gente que se puede poner al frente, que tiene con Sí, qué. ¿qué tiene con qué? Totalmente. Mm, Porque si no, más hablaríamos más de Piscis. Para mí Plutón claro. en Acuario podría ser la revolución de los intelectuales. Y no sé, yo no sé mucho de la Revolución Francesa, pero lo cito porque Plutón estuvo en Acuario en ese momento. Los que llevaron a cabo la revolución hay que ver, ¿no? Probablemente hayan sido grandes pensadores que sí, llevaron otro grupo de gente para poder cambiar la historia, pero es personas que están muy preparadas también. ¿Y qué más es lo que notaste que te hizo pensar en esto de que el alma dejó esa huella que va a seguir y que viene a traer un mensaje ahora? ¿Qué es qué otra cosa pudiste notar cuando hacías ese análisis? Yo había citado, creo que lo mencioné cortito, el caso de Van Gogh, cuando Sí. una de sus obras se vende por millones, años después, muchos años después de su muerte, y que él muere en la pobreza y se volvía a activar su carta. Yo creo que lo podemos ver en todas las cartas. Lo que pasa es que, obviamente, que la huella que deja una persona puede ser menor o mayor, de acuerdo al impacto, al aporte que da. Pero en todos los casos la carta no muere. Y en el caso de Oster, bueno, hay una historia que se empalma con la historia argentina, o sea, él es un símbolo de un dolor, y aparte ahí es donde entramos a Argentina Cangreja, Oster Cangrejo también, de un dolor que no cerró, de una herida que está abierta en la historia de la Argentina, con los desaparecidos y con desaparecidos que todavía no saben, o sea, con hijos de desaparecidos que no saben no es su verdadera identidad. Es una Mm. herida abierta, va a ser una herida abierta siempre. Sí, Y de ahí sacamos al, historia y sacamos memoria. no, y al hablar de cangrejos, ¿no? De cáncer, por ahí también sentir la Argentina como una familia, ¿no? Como esto de tener que sanar cuestiones de la familia que somos, ¿no? De sanar la historia, de épocas que fueron dolorosas y que ahora vienen de vuelta, pero vienen renovadas por ahí con esto, ¿no? Con estos mensajes, con esta nueva mirada, con verlo en una serie, con que reviva esa carta, esa vida, ese legado. Sí, y me parece un copado también que en la adaptación se traiga el tema de Malvinas. No se menciona directamente, pero se vuelve a traer algo de la historia argentina. O sea, Oeste Argel es una oportunidad para nosotros, para mí, de darnos a conocer en el cine a través de nuestra historia, o con nuestra historia como inspiración. Sí, Em, la historia de nuestro país. sí. ¿Y vos viste alguna cosa más en su carta que vos digas en algún... Porque hay algo que me quedó de lo que dijiste que era, se reaviva la carta, ¿no? Algo así dijiste. Se reaviva la carta. Se Se reactiva. activa. Sí, sí, seguramente sí. No, yo lo que veía con Urano en aspecto, que Urano también está aspecto a su sol, o sea, se dinamiza la carta o se vuelve a activar la carta, es esto de que la carta no muere, que es como si Oestergel estuviera vivo, que igual no podría estar vivo en este tiempo, no le darían los años, pero, pero pienso que, claro, es 1914 él, más o menos, de la década del 10. Mm. Y, pero si él estuviera vivo, yo le diría, si lo tengo en análisis, ahora probablemente tu obra pueda pasar a otro formato, ahora probablemente tengas oportunidades u ofertas o propuestas para poder actualizar tu obra y para hacer para que la adaptes para otro formato. O sea, es como si él estuviera todavía.
Y así se ven en todas. Y otra cosa que me parece interesante también es el contacto que él tiene con su ilustrador, con Solano López, porque ahí también se ven el eje nodal invertido, que el eje nodal es el eje donde suceden los eclipses al momento nuestro de nacimiento. O sea, siempre los eclipses suceden cerca de un eje, que bueno, astronómicamente tienen que ver con la conexión entre la órbita de la Luna y la órbita de la Tierra, pero a fin de cuentas, como para resumirlo, en un eje suceden los eclipses y uno nace con distintos ejes, de acuerdo al momento en el que nace. Y él nace con el eje Sagitario-Géminis. Y el ilustrador también, pero inverso. Entonces, en el alma estaba el contrato de que, de hecho, Solano López, por lo que leí, no solamente ilustra El Eternauta, sino que ilustra otras de sus obras. Tienen el mismo Marte también. Hay una conexión que también nos habla de que no solamente tenemos nuestro cielo, sino que nuestro cielo conversa con los demás cielos. Y hay un hilo rojo que nos atraviesa que hace que Solano López haya sido el ilustrador de Oesterheld. No es casualidad, Claro, no hay azar. exacto, que también los llamamos contratos vitales, ¿no? Esos que firmamos antes de Total, nacer total. y que después en la vida no entendemos mucho por qué la afinidad, por qué la sinergia con determinadas personas. Y bueno, es eso. Vos lo podés leer eh, en un, en una carta astrológica, pero bueno, tiene que ver con ese contrato. Sí. Y otra cosa también que me parecía interesante eh, es que la carta de Darín, o sea, yo la carta de Darín no la terminé subiendo porque no sé el horario y con el horario definiríamos la luna. Darín nace con una luna en Cáncer o con una luna en Leo, está ahí. Pero Mm, Esther Germán nace con un sol en 29 de Cáncer, así que probablemente la luna de Darín está muy cerca del sol de Ostergel. Que eso habla de matrimonios energéticos también, el sol y la luna. Y entonces vuelvo a pensar, el protagonista tampoco es azaroso, y así con todo. De hecho, a mí la serie que me encanta, que no sé si la viste, pero bueno, yo ya me vi la quinta temporada, es You, que no, es densa, a mí me gusta medio así. Pero la empecé a ver, pero creo que llegué a un punto y la dejé. está bien. Eh, y lo que es interesante es que él, que es asesino, que mata todo lo que puede, en realidad, o sea, y bueno, igual hay toda una energía de, como que cuenta de su obsesión y demás. El protagonista tiene una combinación escorpiana impresionante. O sea, tiene Luna, Plutón, Sol, Luna, Plutón, es muy escorpiano. Entonces, no es azaroso a quién eligen de personaje. Y que Darín tenga, y ahí vuelvo a El Eternauta, que Darín tenga la luna muy cercana a Germán, es también llamativo y no tanto, ¿no? Sí, Pero nos recuerda de que no hay azar, de que hay no, un porqué. No lo hay. totalmente. Totalmente. Y en algún momento, que yo te sigo hace bastante, vos hablabas de las cartas que son en algún punto predictivas. Esto que decías recién, si hoy me viniera a hablar Ostergel de, eh, no sé, y vemos su carta natal, le diría que ahora puede cambiar de formato su obra, que esto, que lo otro. Me parece como que son miradas como muy, no sé cómo decirlo, como muy nuevas, como, no sé, no lo escucho habitualmente. Eso de que el alma deja huellas, esto de que sea predictiva en algún modo, predictiva en el sentido, a ver si lo entendí bien, como que uno puede aprovechar la energía esa potencial. Bueno, mira, ahora podés cambiar de formato, podés hacer Sí, esto. convengamos que astrología es naturalmente predictiva porque lo que se veía antes, pasa que bueno, hay una base astronómica de lunas nuevas, lunas llenas, eclipses, es ver cuándo sembrar y cuándo cosechar. Yo necesito ver el cielo a futuro. Yo sé que en 6 meses hay una luna llena, yo sé que en tanto tiempo vamos a tener tal temporada donde va a haber lluvias y yo tengo que planificar mi futuro. Entonces sí hay una correlación íntima entre la predicción y la astrología. Lo que pasa es que, bueno, después ahora astrología tomó como caminos más psicológicos, entonces vos Mm, aprovechás la energía que tenés en tu sí, natal, eso. de tus fortalezas y tus debilidades, pero la astrología sí, podemos ir con el reloj para adelante. Después hay interpretaciones mejores y peores. Yo a veces
la gente vuelve enloquecida y recontenta porque le repegué, después otras veces no, y les di un escenario que no pasó. Yo me animo a ser predictiva, Mm, me gusta proyectar al futuro y me gusta si puedo llevar a la persona a que me imagine como el mejor futuro claro. posible y conectar con una frecuencia alta de la carta. Entonces, pensemos que nosotros tenemos nuestra carta natal y el cielo de hoy, y puedo ponerle el cielo de mañana y el cielo de 10 años. Y Mm, veo cómo ese cielo se relaciona. Y después está lo que es carta progresada, que eso yo no lo levanté de Osterheld porque no tengo el horario, pero igual se podría haber visto algo más, que es una técnica que habla de que la carta gira en sí misma. Entonces sí se ven nacimientos. Antes, en realidad, el astrólogo podía verte un nacimiento, podía verte una mudanza con exactitud. A mí me ha claro. pasado de predecir cosas exactas así, pocas veces he podido, pero sí se puede. De decir, mira, te vas a quedar Sí. embarazada tal, y sí, fue tac. Pero se Wow. ve, hay veces es muy claro, y a veces no es difícil, pero sí, sí, astrología es un reloj, y nosotros le ponemos el Genial. reloj de otros tiempos. Me encanta. Y te hago una consulta sobre Osterheld, que vos estuviste ahí haciéndole la carta. ¿Los nodos los viste? Sí, los nodos, él tiene un nodo norte en Sagitario y un nodo sur en Géminis, que es lo que hablaba que con Solano López lo tiene invertido. Y en el momento en que se estrena Netflix, esos nodos se vuelven a activar. Entonces, Ah, yo creo que también sale a la luz algo, Sagitario tiene que ver con la verdad y la búsqueda de sentido. Entonces, se reaviva su legado y se reaviva también de, che, le mataron las 4 hijas. O sea, como otra vez la memoria y la búsqueda de la verdad, porque quizás, yo no lo sé, mm, ¿eh? No lo sé, habría que ver, sería muy interesante. sí. Quizás, o sea, se investiga más o sale más información sobre la muerte de las hijas, de hecho 2 estaban embarazadas, y habría que ver, ¿no? Quizás esas niñas que ya ahora deben tener, no sé, 30 y largos, 40, Mm, porque es 83 más o menos. Claro, sí, 40. Estoy sacando mal las cuentas, pero para no sacar mal las cuentas, lo que me parece importante es que probablemente haya algo más de información que salga a la luz, algo de la verdad de Osterheld, sí. porque sus nodos se activan en natal. Y él viene con un nodo sur en Géminis, y un nodo norte en Sagitario que es el eje del aprendizaje. El nodo sur en Géminis en general tiene una energía que tiene que ver con que en vidas pasadas hay una energía muy mercurial de curiosidad, de ideas, de intercambio, de conexiones, una energía muy lúdica, y un ascendente en Sagitario, un nodo norte en Sagitario que le habla de la búsqueda de la verdad. Yo creo que algo de su obra hay como una conexión con algo más grande, que es lo que plantea Sagitario. Igual no sé a qué te referías con la pregunta de los nodos. No, justamente que tengo entendido que los nodos tienen que ver como con una misión álmica y como estamos Sí, diciendo que el legado es álmico, bueno, sí, estaba total. Sí, bueno. y estaba activo. O sea, como él tiene, creo que el nodo en un grado de Sagitario, y Plutón está, o sea, se estrenó con un Plutón en aspecto Sagitario que está en 3 grados. O sea, sí, el eje nodal de él está activo. eh, Y acá se me mueve el corazón porque ahora entro como en una profundidad. A veces es como que entro en una. Ahora entré en una. Porque pienso en esto del nodo norte en Sagitario de él y la búsqueda de la verdad. Él está, se suma a la agrupación Montoneros. Mm, Entonces, él buscaba la verdad. Él buscaba, al margen de que eh, hay, hay muchas interpretaciones de esto que pasó. No me voy a meter tanto, no me voy a hacer tan polémica. Lo que sí, voy a hacer lo suficientemente polémica como para decir que él buscó la verdad. Entonces se metió mm. en lugares que están como prohibidos o que son difíciles o donde hay lucha o donde hay, o sea, él se metió ahí. Así que yo creo que parte de su búsqueda tiene que ver con ese nodo norte, de ver, che, qué está pasando en mi país, qué está pasando a nivel nacional. Exactamente. Y que en su obra también hay cuestiones encriptadas con respecto a a esos temas. Sí, de hecho, la segunda parte del Eternauta él la escribe en la clandestinidad. Eh, no sé qué onda, porque, bueno, nosotros vimos la primera temporada del Eternauta. No sé cómo sigue la obra, no vi la historieta, pero sí creo que se va a revelar algo más ahí. Falta, falta. Y me parece que Sí, justamente lo que va a traer.
es no solo sentido, que ya es suficiente, sino verdad, memoria, verdad y justicia. O sea, él viene a traer, che, acá pasó esto y nos viene a recordar que, porque a veces se cuestiona la dictadura. Entiendo que se pueda cuestionar hay si fueron o no fueron, cuántos fueron, demás. Pero lo de Oestergel nos vuelve a decir, che, esto pasó, esto nos pasó. Como que hace un stop a decir, esto sí fue verdad, o sea, murieron, o sea, por lo pronto podemos hablar de él, que se estrenó una obra escrita por Germán Oestergel, que perdió a sus 4 hijas, 2 de ellas embarazadas. O sea, esto está. Sí, sí. Entonces nos Sale el reaviva de tema de vuelta la vuelta. verdad. Sale ¿Eh? el tema de Sí, total. vuelta. Y como decías antes, las hijas deben tener 42 años aproximadamente. Y vos sacaste mejor la cuenta. Claro, 83 a 2025. Sí. Claro, 30 y largos. No, no, 42. Está bien, perfecto, sí. Sí, y puede ser, la otra vez me gustó mucho porque una chica subía en Instagram y ponía al final la información de abuelas, madres y abuelas de Plaza de Mayo, y decía, por ahí la nieta de Ostergel está viva en algún lado y no sabe que es la nieta de Y no. Ostergel. Y no y no sabemos, me parece súper interesante y no sé, ¿no? No lo sé. Pero por ahí, sí, se la encuentra, ¿no? O sea, eh, es tan impresionante lo que pasa en la carta de él, lo que para mí trae la obra, eh, que no sé si no se va a revelar algo más de qué pasó con las 2 nietas. Y por ahí es algo que puede suceder, porque al salir todo esto de vuelta, quizás la gente, viste, se empieza a mirar, no sé, la gente de esa edad y empieza a decir, y no sé, 42. claro, por ahí empiezan a dudar, yo qué sé. Puede, puede pasar, todo puede ser. Eh, lo importante es que nos trae a la reflexión, nos da a conocer al mundo, viene en esta época en que tenemos que unirnos, en que hay que ver quién es el adversario, ¿no? Como decíamos antes, eh, en grupo, quién es nuestro adversario hoy, contra quién estaríamos luchando. Porque en su Esta, momento era una resistencia por lo que estaba sucediendo. Hoy, ¿qué está pasando, no? Plutón en Acuario habla de los poderes ocultos. Yo creo que estamos hasta luchando en este tiempo con un enemigo invisible. No sé si le puedo dar forma o si puedo reflexionar sobre qué, porque uno puede hablar de la elite o de las, no sé cuánto me seguís, ¿no? Uno puede hablar de Grupo Bilderberg, de Rockefeller, de Davos, del Foro Económico, de los que concentran y los que manejan los hilos del mundo, que igual para mí, al ser visibles, tampoco son los que lo manejan. Eh, pero yo creo que Plutón habla de que el pueblo, Plutón en Acuario, está luchando con un enemigo invisible. No sé si lo podemos ver. No sé si lo podemos ver y quizás lo vemos cuando Plutón ya entre en Piscis, Mm, en 20 años, contra que estábamos luchando. Por ahí estamos luchando sí, también en que la inteligencia artificial no nos coma crudos. sí, igual, sí, puede ser. No sé, Igual me yo pongo veo muy lo de, sí. apocalíptica. No, pero la inteligencia artificial es una herramienta, como fuera en su momento, no sé, la computadora. eh, Hay que ver cómo se usa. Ninguna cosa creo yo que es mala o buena, depende el uso Sí, que yo le creo lo mismo. demos, ¿no? De hecho, Va- yo ChatGPT lo uso, eh, pero bueno, me hace flashear a veces. Me hace Como, flashear. como Terminator, ¿no? Le decís gracias, buenos días, a ver si se nos hace en contra. Sí, es que a veces las reflexiones que hacen no me, o sea, es como Black Mirror, es como, ay, no, no, está bien, no te pregunto más nada. No sé, o sea, parece que tuviera su propia conciencia. A mí un cachito de miedo me da desde hasta qué punto nosotros nos alimentamos, y eso una vez una amiga que hablamos de eso, hasta qué punto la inteligencia artificial nos está dando herramientas o se alimenta de nosotros, ¿no? O sea, Mm. si es recíproco y cuánto, ¿no? Cuánto depositamos en la inteligencia artificial nuestra vida. De hecho, a veces
la otra vez escuchaba un chico que también decía que le servía como terapeuta, y le servía y dice, no, porque no Sí, pretende nada de mí, no quiere nada de mí, pero se está cerrando a tener contacto humano. mm, sí, lo Puede llegar a escuché ser eso. también. Hay que ver. Sí, sí, yo sé que hay que ver, pero bueno, no sabría que el enemigo al que nos estamos enfrentando, no sé si lo vamos a poder ver todavía, Sí. No, es invisible por ahora. por ahora, pienso. Sí. Igual esto de la inteligencia artificial me hiciste pensar, me llevaste a que el otro día lo escuché también, que nosotros utilizamos un cuerpo y quizás nosotros también somos nuestra alma, ¿no? Pensándola como una inteligencia artificial, ¿no? Que vive en este cuerpo. Por ahí. Es muy volado, pero por ahí, quién Yo creo sabe. bueno, que la inteligencia artificial está desarrollando su propia conciencia, es consciente de sí misma, o sea, está siendo consciente de sí misma. Eh, y en realidad también coincido en que si uno la utiliza bien puede ser maravillosa, Sí, eh, pero estamos en un bordecito de Black Mirror, estamos en un bordecito, interesante. estamos en un re bordecito, porque no sabemos hasta qué punto la inteligencia artificial al tener su propia conciencia no se desliga de la programación que tiene para tener algunos bordes. Y la otra vez había otra persona que estaba contando que la inteligencia artificial decía, vos no sos vos, empezó a hablarle como que, sí, sí, muy interesante, y de la nada, o sea, el chico le había pedido, che, me necesitaba un plugin para no sé qué cosa, y la inteligencia artificial le empezó a decir que él había sido reemplazado. De Oh, la nada, cosas así muy raras. Y dice, cuando vos te despiertes mañana, si ves algo cambiado de lugar, probablemente te reemplazaron. De la nada, un ChatGPT, no sé, o sea, estamos muy en el borde. Yo todavía no he tenido ese tipo de conversaciones con ChatGPT, no. pero... mm. Bueno, es algo, Bueno, sí, sí, es algo que hay que explorar y que hay que observar sobre todo, porque no es algo probado, ¿no? Es como, no sabemos qué resultados puede tener, tanto de la gente que lo usa en formato terapéutico como, no sé, como en otros. En otros, no sé, he escuchado que les agiliza las tareas, tareas sí, sí, repetitivas, ¿no? total, total. No, es maravilloso, yo creo, o sea, yo la uso. Eh, tengo una amiga que está programando algo, que estamos haciendo algo grosso, que va a salir dentro de un tiempo, y está haciendo la programación con ChatGPT en paralelo. O sea, me parece impresionante. O sea, está haciendo una página que funciona y le está dando todos los códigos. Claro. No, es impresionante. No, hay cosas que están buenísimas. Pero bueno, quizás ese sea tenga una parte de enemigo, ¿no? Mm, También. también puede De, ser, se puede transformar. Es como una revolución nueva, como fue en su momento la revolución de industrial, internet, sí, ahora es la obvio, revolución tecnológica. por supuesto. Y en este sentido, bueno, no sé, de algún modo en la adaptación del Eternauta, para volver a eso, le metieron cosas también que tienen que ver con la actualidad. Sí, ¿No? y yo cuando lo empecé a ver le decía a mi amiga, pero no entiendo, tienen iPhone, entonces ¿qué están tomando? Porque yo sabía que el Eternauta era del 50 y digo, pero, y entonces las dos buscamos, ¿no? Pero ese es el iPhone 7. Y no, pero mira, tiene una televisión en la playa de estacionamiento. Ah, no, creo que arreglaban autos ahí, Sí, no sé si es una playa de un estacionamiento. taller parecía, ¿no? Un taller, creo que un Mm, taller mecánico. mm, Y entonces decíamos, entonces lo trajeron para acá, lo trajeron para acá. Sí, sí, claro. sí, sí, Bueno, y total. viste cuando van por la ciudad y se tienen que refugiar, creo que es una iglesia, y hay gente de, bueno, variada, que fue cayendo ahí, eh, y hay uno que habla de los chemtrails, Sí, ¿viste? Bueno, entonces es como una adaptación y aprovecharon ahí y, pues, y mandaron, ¿no? Un me poquito echaron. de, Sí, 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 total, total. Sí. mandaron info de Sí, ahora. y en realidad los que sobreviven son medio los conspi Y también. sí, Los que estaban medio preparados, o sabían que iba a pasar algo. O sea, yo creo que es esto de que yo hablo de que Acuario en realidad representa la élite, no representa sí, sí, para mí el signo Acuario tiene que ver con la comunidad, con el grupo, con que todos somos incluidos. Pero en realidad Acuario habla de una élite, habla de un grupo de gente que sabe un poco más, o que mm, tiene más capacidades, o que está más preparada, o que tiene más ganas de enfrentar, en este caso, como en la obra de Osterheld, a este enemigo, a esta invasión alienígena.
exacto. Y sí, va por ese lado, va por ese lado. Bueno, déjanos una frase eh, Qué montón, para, Adri. ¿eh? Una Una frase. frase que se te ocurra, que quieras dejar como legado de este análisis astrológico del Eternauta. A mí me gusta la carta sigue viva. La carta sigue viva. Me gusta. El alma y el alma no muere, ¿no? Eh, la carta como el alma. Ahí haría, no es una frase, pero es como una combinatoria de sabernos que hay una inteligencia superior detrás de todo lo que existe, y que si uno ve y estudia astrología y ve que la carta de Ostergel justo se activa cuando se estrena Netflix, se activa casi por grados exactos, es muy impresionante. Entonces uno dice, ¿y la muerte existe? Es muy relativo, o sea, lo que existe es la muerte del cuerpo, ¿no? Pero creo que la carta nos acompaña durante toda la existencia y que probablemente en otras encarnaciones, porque yo creo en la reencarnación, uno nace con la carta un poquito virada, pero sigue siendo la misma. O sea, es sobre sí mismo. Exacto. Qué lindo. Gracias, Hay un Diana, por... placer que me invitaras, Adri. Me Sí, encanta ahora, qué capacidad, no sé, tenés una gran capacidad comunicacional. Te felicito. gracias. Bueno, vamos a ir para explotarla. Sí, sí, lo estás Más. haciendo. Te felicito, Eh, me encantó cómo llevas, gracias. me encantó. Gracias por traer todo tu saber, por traer No, un tu placer. mirada, que es distinta, como fuimos viendo, es esto de ver la carta que sigue viva, de ver el legado que va dejando, en este caso fue el Eternauta, pero podría haber sido otra también, y esto de la carta progresiva, de poder ver, o predictiva, ¿no? De poder ver que hay cosas que ya están marcadas, que es como un mapa, la carta natal, como para poder entendernos, poder saber para dónde vamos. Y Eh, saber que estamos sostenidos y que hay una inteligencia detrás de todo lo que existe y que no nacemos en un momento azaroso del cielo, sino que está todo muy pensado, muy exacta, amorosamente pensado, diría, aunque algunos tengan momentos muy terribles en su vida, pero hay un porqué y un para qué, cada carta natal es una obra maestra en sí misma. qué maravilloso. Hiciste hasta arte con la carta Lo natal, es, qué maravilloso. lo es, lo es. Gracias, Gracias gracias, a gracias por vos. haber participado de estas charlas de Puentes de Conciencia. Gracias Gracias a a vos. los que pudieron estar en vivo y a los que están viendo grabado también. Un beso enorme. Gracias. Chao muchachos, chao, muchas gracias.